¿Te preguntas por qué siempre te das con las mismas relaciones de pareja o de amistad? En el capítulo de hoy de salud mental con doctora Virgen Renta, te vamos a explicar por qué todas tus relaciones fallan indiscriminadamente y aún no has encontrado la razón o el motivo. Y esto tiene que ver con el estilo de apego y el vínculo traumático relacional. Así que vamos a comenzar a discutir todo este tema en el capítulo de hoy. Cuando nosotros nacemos, durante el periodo de nuestra infancia temprana, tenemos figuras importantes de nuestra vida. Es decir, te crías con alguien, alguien cuida de ti y esa persona puede ser tu papá, tu mamá, abuelos, tíos, cuidador, padres adoptivos, esas personas que estuvieron contigo y ellos hacen una relación y un vínculo contigo. Ese vínculo puede ser de amor, de cariño, de afecto, de satisfacer todas tus necesidades básicas, físicas y emocionales. Pero también existen estilos donde la crianza es disfuncional, donde es una crianza que no te miran, no te acarician, no te abrazan, no te besan, no te dan ninguna palabra de aliento o de afecto, donde probablemente pueda haber negligencia y algún tipo de maltrato físico, emocional o sexual. Probablemente la peor de todas estas puede ser la negligencia, porque aún en el hogar de papá y mamá hay niños que carecen de que no le proveen las herramientas correctas y adecuadas para un desarrollo saludable. Y ese afecto que le brindan en ocasiones no es el correcto. Entonces aquí podemos hablar de lo que es el apego saludable. Cuando tú haces un apego saludable, tú sabes que papá y mamá o tus cuidadores siempre están contigo, siempre van a estar ahí para suplirte todas tus necesidades básicas y emocionales, que confían en ti, que tú confías en ellos, que hay amor, cariño, espacio y límites saludables sobre todo. En este tipo de niño, cuando llega a la escuela, es un niño que se queda tranquilo y feliz en la escuela. Un niño que sabe porque confía en que sus cuidadores van a regresar en la tarde a buscarlo. Sabe que puede gozar y disfrutar de estar un día en la escuela o lejos de la relación con sus cuidadores, porque sabe que sus cuidadores siempre van a estar para él para regresar. Así sucesivamente, este niño establece relaciones de amistad, de noviazgo, de matrimonio y de cualquier otro tipo de relación, incluyendo de trabajo. Relaciones saludables, donde confía en las personas, donde puede establecer límites saludables con las personas, porque sabe que puede confiar en las personas, aunque no va a confiar exagerada ni desmesuradamente en toda persona. Pero existen otros niños con una historia completamente diferente y es el apego ansioso. En este caso, el niño no sabe qué esperar de sus cuidadores. Sus cuidadores en ocasiones están y en otras ocasiones desaparecen. Así que el niño crea un miedo, un vínculo con terror, con miedo a estar solo, con miedo a estar abandonado, porque sus cuidadores dan afecto intermitente. El mismo papá que de momento te golpea es el mismo papá que luego dice, ven que te voy a dar un abrazo. Les voy a dar un ejemplo de esto. Un niño cometió una travesura y se portó mal un día en la casa y la mamá lo llamó y él se escondió porque sabía que de seguro lo iban a castigar físicamente como siempre sucedía. Pero ¿qué pasó? La mamá cambió la estrategia. La mamá le dijo, ven acá, hijito, que no te voy a golpear, no tengas miedo, ven que te voy a dar un heladito, un mantecadito. Y el niño confiando regresó a los brazos de su madre. Acto seguido, ella lo golpeó horrorosamente, lo dejó marcado por toda la vida, física y emocionalmente. La madre le falló, la madre le mintió, porque es la misma madre que en ocasiones golpea y en otras ocasiones miente, soborna o trata al hijo como si de pronto le fuera a dar un acto de amor y cariño. Esas intermitencias
hacen que ese niño tenga dificultades cuando va a la escuela. Ese es el niño que cuando se queda en la escuela por primera vez hace un berrinche, llora, grita y no se quiere quedar en la escuela porque tiene terror de que la madre nunca va a regresar a buscarlo. Teme de que lo dejaron abandonado. Y eso continúa en todas sus relaciones. Ese niño cuando se va a relacionar con los amigos, tiene miedo de acercarse a los otros niños, tiene miedo de jugar, no sabe cómo envolverse en el juego con los otros niños, porque tiene miedo al rechazo, al abandono. Probablemente va a entrar en dinámicas de bullying en la escuela por su personalidad, por su comportamiento y por su manera tan temeroso de comportarse. Cuando llega a las relaciones de pareja, asume el mismo patrón. Y el patrón es de que cuando se enamora, probablemente se enamora de una persona autoritaria, una persona que lo regaña, una persona que lo controla, que ejerce algún tipo de violencia o de acoso hacia él, pero no puede quitarse de estar con esta persona porque en su cerebro aprendió que la manera de amar es sufrir, es con dolor. Y esto ya va creando lo que nosotros le llamamos un vínculo traumático. Esas relaciones de pareja donde tú, mientras más lloras, mientras más angustia te da, mientras más te dejan días sin llamarte, mientras más te dejan abandonada o te cambian por otra pareja, mientras tú sigues todavía esperando que el amor de tu vida llegue, son vínculos traumáticos que asociaste desde tu niñez, porque tu cerebro aprendió que amar es sufrir, que amar es esperar eternamente a que un día te den un poquito de migaja de amor. Y muchas personas convierten lo que fue una experiencia traumática en su niñez por un apego ansioso en una relación de adulto que una y mil veces se repite, consiguiendo muchas veces parejas que son iguales. Por eso muchas pacientes me dicen, pero ¿por qué todos los hombres que yo consigo son iguales? Todos los hombres han jugado con mis sentimientos, me enamoran, luego se van de mi vida, me llaman cuando les da la gana, aparecen y desaparecen y yo estoy ansiosa, yo sufro. No es hasta que 2 o 3 días después que me llama otra vez que yo vuelvo y me siento bien y calmada. Es porque tu cerebro está en ese trauma. Tu cerebro está reviviendo en tus relaciones de pareja lo que fue el trauma de tu propia niñez. Sucede lo mismo en el trabajo. Siempre estás detrás de tu jefe, siempre estás buscando el reconocimiento, siempre buscas agradar a tu jefe y tu jefe probablemente te ignora todo el tiempo. Pero luego, cuando un día tu jefe te dice que hiciste algo bien, regula tu sistema nervioso. Tú dices, ay, qué bueno, hoy me reconoció, pero llevan meses y semanas humillándote y diciéndote que tu trabajo no sirve. Pero un día que tu jefe te dijo, hoy lo hiciste bien, o hoy no estuvo tan malo como todos los días, entonces ese día tú te sientes feliz porque tu cerebro vuelve a sentir ese poquito de inyección de positividad que no te había dado tu patrono en mucho tiempo. Así que ahí vemos cómo se manifiesta el apego ansioso a través de diferentes escenarios y etapas de la vida. El otro es el apego evitativo. Ese niño que nunca lo tocan, que nunca lo miran, que el papá siempre se va de la casa, que vive ignorado completamente, o los papás se pasan peleando todo el tiempo y quisiera que lo miraran, anhela que estén con él, anhela que alguien haga un vínculo con él, pero no le toca más que encerrarse en el cuarto, a jugar solo, a estudiar, a simplemente pasar toda su vida en soledad porque los adultos que eran responsables de suplirle sus necesidades físicas y emocionales nunca estuvieron disponibles para él. Así que en este tipo de apego evitativo hay como una conformidad de que me quedo solo porque así no sufro, me aíslo porque así evito que me hagan daño. No, no busco compañía porque estoy seguro cuando estoy solo. Y este es el tipo de niño que es bien introvertido,
que no habla con nadie, que no hace amigos, que simplemente se queda en el escritorio obedeciendo y haciendo todo lo que le digan, pero nunca va a ser de buscar a los demás, de tomar la iniciativa, de hacer un paso hacia adelante por conciliar en algún tipo de relación, porque en su niñez lo han ignorado tanto y ha creado un trauma tal que le cuesta crear amistades. Lo mismo en las relaciones de pareja, probablemente personas que no se casan o que en el momento en que pueden establecer un vínculo relacional es básicamente porque alguien los conquistó a ellos y no porque ellos llegaron a conquistar a la persona, porque les cuesta establecer relaciones de amistad, pero también les cuesta establecer relaciones de afectividad a nivel íntimo de pareja. Y en los trabajos, obviamente, se vuelve y se repite el mismo patrón. Es el niño donde siempre está escondido en el trabajo. Si a mí no me ven, mejor. Si el jefe no sabe que yo llegué, mejor. Yo me encierro, yo me escondo, buscan lugares de trabajo que no tengan que ver con muchas personas, que no tengan que hablar con mucha gente, que no se tengan que relacionar con personas. Si están trabajando con una computadora o con una nevera o con una estufa, mejor, porque ellas no pelean, no necesito interaccionar con objetos. Así que eligen hasta carreras que los tengan aislados y alejados de las personas. Les cuesta socializar, les cuesta tener ese nivel de confianza porque el entorno donde crecieron fue un entorno que los dejó solos y abandonados. Y aunque ellos quisieran muchísimo conectar con las personas, ellos mismos sabotean ese proceso porque saben que sus padres o sus cuidadores lo frustraron, así que hay una desconfianza y una desconexión constante de las personas a su alrededor. Así que están en modo de autoprotección en todo momento, evitando que las personas los ignoren, los abandonen y le hagan daño. Así que antes de vivir otra vez la experiencia de abandono, mejor ellos se alejan de las personas. Y el otro estilo es el estilo de apego desorganizado. Aquí hay un caos completo. Aquí hay una combinación de muchos escenarios. Un maltrato físico, emocional, sexual, que se repite y se repite constantemente en múltiples ocasiones, acompañado de violencia doméstica en la casa, de drogas, de alcohol, dinámicas donde los adultos están disfuncionando, donde los niños crecen en un ambiente completamente peligroso para ellos, hostil, donde no llega nadie. Entonces el niño no sabe cómo comportarse, porque día a día la dinámica de su casa cambia. Hoy te hablan, pero mañana te ignoran. Hoy tu papá y tu mamá se levantaron tirándose los platos, las ollas y rompiendo todo en la casa, pero ya en la tarde tú los ves dándose besitos y abracitos. Entonces tú no sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor, porque la dinámica cambia constantemente y eso te pone en una situación de tenerte todo el tiempo en alerta como si algo malo estuviese pasando 24/7. Eso altera tu cerebro y crea este trauma vincular. Estos niños son los de peor pronóstico, porque estos niños son los que lamentablemente a temprana edad probablemente van a empezar a experimentar con las drogas, con el alcohol, con el cigarrillo, con la promiscuidad y las relaciones sexuales a temprana edad, porque ellos buscan en otro lugar la paz y la tranquilidad que no tengo en casa. Buscan vincularme con otras cosas que a lo mejor me automediquen el dolor que tengo. Así que muchos de estos niños se pueden envolver en conductas de criminalidad y delincuencia desde su adolescencia. Y vemos muchos ejemplos como escuchamos, pero ese niño que era tan calladito en la escuela elemental, que nunca hablaba, que llegaba a la silla y se sentaba todo el día y bajaba la cabeza, ¿cómo que ahora? A los 12, 13 años está metido en una cárcel, que mató a alguien, que cometió algún acto delictivo, porque ese niño tuvo probablemente una relación bien disfuncional con sus cuidadores principales y el apego fue un apego desorganizado.
no sabía qué la sociedad esperaba de él, porque no tuvo el escenario adecuado con sus cuidadores, no hubo protección, no hubo bienestar, nadie lo amó, nadie lo quiso y nadie se preocupó por él. Así que en muchas de las relaciones de abuso de drogas y abuso de alcohol, lo que ha habido ha sido una dinámica familiar desorganizada. Aún cuando hay familias que aparentan socialmente que somos una familia perfecta, dentro del vínculo de la familia adentro hay muchas dinámicas que son bien diferentes a lo que la gente proyecta en la calle. Recientemente pude ver un podcast de un jovencito, una noticia por las redes, donde él revelaba que su madre lo había maltratado en muchísimas formas y maneras. Su madre, una super influencer, muy reconocida, que tenía una vida aparentemente envidiable y espectacular. Y su hijo reveló que desde pequeño los obligaba a hacer videos, que desde pequeño les gritaba, los golpeaba físicamente, porque los videos de ella siempre tenían que proyectar que eran una familia unida y una familia perfecta. Hoy día estamos viendo ese impacto de ese niño, cómo él logró salir de un ciclo de violencia donde ante las cámaras, cada vez que se grababa, ella le decía a los niños, tienes que reírte más duro, que la gente vea que somos felices. Pero cuando cerraba la cámara, ella destruía a sus hijos física y emocionalmente. Y estos son ejemplos, ejemplos que pasan todos los días y que pasan ante nuestros ojos, pero nosotros pensamos que como eso está así de bonito en la revista, así de bonito sale en televisión, así de bonito sale en las redes, así debe de ser esa familia de bonita, de armoniosa, o que van todos los domingos a la iglesia todos unidos, ahí esa familia es bien bonita. No podemos pensar que todo eso es real, porque hay mucha gente que finge. Así que muchas familias donde hay apego que también es desorganizado, también en ocasiones se pinta una historia en la calle para el qué dirán y otra dentro de los hogares, dentro de las casas. Estos niños obviamente empiezan a tener muchísimas crisis en su vida, crisis de salud mental, intentos de suicidio continuo, automutilaciones, ansiedades, depresiones. Cuando empiezan a buscar relaciones de pareja, también son inestables en las relaciones de pareja. No duran con ninguna relación de pareja. Se pueden poner agresivos con sus propias relaciones, rompiendo y destruyendo cada relación de pareja, porque no puedes dar lo que tú no recibiste. Si no vienes de un entorno, de una familia saludable, el patrón probablemente que vas a repetir es de conectar con una persona que aunque tú quisieras, la vas a destruir en cualquier tipo de maltrato y de violencia. Y eso lo vas a llevar a la vida de tus hijos. No todos los casos son iguales. Así que quiero hacer también esta salvedad. Hay familias, niños que vienen de familias muy traumáticas y de familias donde hubo alcohol y hubo droga y esos niños por alguna razón fueron diferentes. Fueron el único de su familia que pudo terminar la escuela. Fueron el único de la familia que pudo ir a la universidad. El único que pudo obtener un grado académico elevado. Y esos son casos mínimos, pero también existen, hay que destacarlo. Y hoy día hay muchísimos profesionales, abogados, ingenieros, gente profesional, médicos, que dicen, yo vengo de una mamá alcohólica, mi mamá se prostituía, mi mamá le era infiel a mi papá y yo era el testigo porque me decía que me callara la boca. Pero yo siempre pensé que en el estudio yo encontraba un refugio. Así que estamos hablando de que en el caso de este niño que tenía probablemente una probabilidad por el tipo de familia que tuvo, la probabilidad era repetir el caos, probablemente logró edificar, logró hacer unos cambios y esto tiene que ver mucho con el nivel de autoestima y con otras redes de apoyo que a lo mejor no estuvieron en su casa, pero que estuvieron ahí, que pudo ser una abuela lejana, un vecino que se preocupó, un buen maestro de la escuela, el pastor de la iglesia, el cura, alguien que de alguna manera confió en ese niño, creyó en ese niño y lo hizo encender esa chispa de que el cambio es posible. Quizás una novia,
un novio en sus edades tempranas que le dio amor, le dio una perspectiva diferente de la vida. Y he conocido muchas personas que tuvieron un historial familiar bien triste, bien desastroso y en su vida de adulto pudieron edificar. Así que todos esos traumas que vienen desde nuestra propia niñez y que todavía en la vida de adulto nos pueden estar pasando factura, no necesariamente se tienen que replicar y repetir, porque el cerebro tiene lo que se llama plasticidad, tiene una manera de que el cerebro de nosotros siempre puede cambiar, podemos resetearnos, podemos esos traumas, liberarnos de esos traumas si los trabajamos profundamente en un proceso terapéutico, en un proceso donde podamos sanar y recuperar y reconciliar con todas esas emociones que venimos arrastrando de nuestra propia niñez. Aquí la invitación es a buscar ayuda, a realmente buscar el cambio y la motivación necesaria para el cambio, porque todo cambio tiene que ser voluntario. El mundo está lleno de personas que vivieron trauma en la niñez con unas relaciones con los padres y los cuidadores traumáticas y aún en su vida de adulto siguen viviendo fracaso tras fracaso. Fracasan en los trabajos, cambian muchísimo de trabajo, pelean con todos los supervisores, pelean con todos los jefes, porque no ha habido el interés y la voluntariedad para el cambio. Pero cuando una persona sí mira su pasado como una experiencia, como una historia que lo marcó, pero no lo define como persona y como ser humano, entonces podemos hablar de que el cambio siempre es posible, la rehabilitación siempre es posible y una persona puede cambiar si busca ayuda, si es voluntario, si tiene a lo mejor otros recursos que no necesariamente es la familia propia, otros recursos que crean y confíen en él. Y podemos convertir esos estilos de apego ansioso, evitativo, desorganizado en un apego saludable y podemos establecer matrimonio, relaciones de trabajo, relaciones de amistades saludables, porque vamos a aprender a poner los límites adecuados, vamos a aprender a identificar mejores fortalezas para nuestra autoestima y sobre todo vamos a aprender de amor propio, porque de eso se trata, de que conciliemos con nuestro propio amor. Y con esto hemos terminado la intervención del capítulo de hoy. Espero que se suscriban, por favor, a Neuronas Felices y continúen viendo los episodios de Salud Mental con Virgen Renta. Sígueme en las redes también como Doctora Virgen Renta en Facebook y en Instagram. Y será hasta la próxima, pero suscríbete para estar al pendiente de cada capítulo que podamos publicar. Por favor, que tengas bienestar siempre.